Shalom, hermanos y amigos. Nos encontramos en este viernes de la 25ª semana del tiempo ordinario. La palabra de Dios nos llega por el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 22. Leemos. Mientras Jesús estaba orando a solas, se hallaban con él los discípulos, y él les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos, que ha resucitado. Y él les dijo: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: Tú eres el Cristo de Dios. Pero les mandó enérgicamente que no dijeran eso a nadie. Y dijo: El Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Nos encontramos hoy frente a lo que tradicionalmente se llama, ¿no?, la profesión de fe de Pedro. Y todo se desarrolla a partir de una pregunta de Jesús: ¿Quién dice la gente que soy yo? En un primer momento, los discípulos cuentan un poco o comentan qué es lo que han escuchado a los demás, ¿no? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros seguramente alguno de los profetas que ha resucitado. Jesús trata de ver ahora qué dicen ellos acerca de él. Y es Pedro el que toma la palabra y responde: Tú eres el Mesías de Dios, tú eres el Cristo de Dios. Esa es la profesión de fe de Pedro. Sobre esa profesión de fe está fundada la Iglesia por Jesús. Jesús funda la Iglesia sobre esa profesión de fe de Pedro. Pedro es el que profesa la fe. ¿Qué es la fe cristiana? La fe cristiana es la adhesión a esta verdad, que Jesús es el Cristo de Dios. Jesús es el Mesías de Dios, el ungido de Dios. Yo soy cristiano si es que yo me he adherido a esta verdad. ¿Qué verdad? Que Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido, Jesús es el Cristo. Acerca de esto hay que cuidarnos de una equivocación y un error que se está difundiendo mucho, sobre todo por los seguidores de la nueva era, de la New Age, que llaman Cristo a cualquier personaje, ¿no? Y dicen, por ejemplo, Buda era un Cristo, Mahoma era un Cristo, Confucio era un Cristo, Maitreya es un Cristo, Jesús era un Cristo, hay muchos Cristos. Decir eso, afirmar eso, es antibíblico y es antievangélico y es anticristiano y anticatólico. Solo hay un Cristo. La palabra Cristo significa ungido, Mesías. Por tanto, el único Cristo es Jesús. Por eso se le llama también Jesucristo, Jesús el Cristo. Es decir, Jesús el Mesías, Jesús el ungido. Por eso, a mí en lo personal me gusta llamarle siempre Jesucristo, porque allí encierra las dos verdades. Jesús, el Hijo de María, hombre verdadero, es también Cristo, es decir, ungido, Mesías, Jesucristo. Y entonces Pedro dice: tú eres el Mesías de Dios, por tanto, tú eres el ungido de Dios, tú eres el Cristo de Dios, el Cristo con mayúscula. Él es el único Cristo, el único Mesías, no hay más. El único Mesías, Salvador del mundo, es Jesús, el Hijo de María, Dios verdadero,
Jesucristo. Tengamos presente esto ante la nueva era que tiene ese discurso raro y anticristiano y anticatólico de decir pues que hay muchos Cristos. Eso es falso, es herético. Por otro lado, Jesús ordena terminantemente que no digan eso a nadie. ¿Por qué Jesús ordena a sus discípulos que no hablen a nadie de esto, de que Él es Cristo, de que Él es el Mesías? Porque en ese momento su auditorio, la gente en general, tiene la idea de que el Mesías o el Cristo de Dios es un líder político, un guerrillero, un caudillo político. Por tanto, si ellos van diciendo a todos que Jesús es el Cristo, la gente va a entender que Jesús es un guerrillero, es un tipo que está dispuesto a tomar las armas para tener el poder político. Entonces se prestaría en ese momento a una muy mala interpretación de él mismo. Por eso es que obliga a que guarden silencio, hasta que después de la resurrección, con el derramamiento del Espíritu Santo, tengan un nuevo concepto, un concepto adecuado del Mesías, que no es un guerrillero, sino es el Salvador, el Redentor, el que nos salva de nuestros pecados y nos da vida eterna, mucho más que un simple guerrillerito, mucho más que un simple Che Guevara, mucho más que un líder político o un caudillo. Jesús es el Salvador, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que ha venido a librarnos del pecado, de la muerte eterna y de la influencia de Satanás. Ese es Jesús. Pues que lo tengamos en cuenta, porque Jesús es único y no se le puede comparar con nadie. Que avivemos hoy nuestra fe en Jesucristo. Soy Fray Israel del Niño Jesús de la Comunidad Monástica Siervos de la Reina de la Paz. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.